Espero que hoy vengan todos con la actitud de participar, que hayan leído su caso, lo hayan analizado, para que esto sea más ágil. Bueno, pues vamos a empezar con los anuncios. Acuérdense que el caso clínico deben de enviarlo con un mes de anticipación. Cualquier duda, cualquier situación que tengan con las fechas, con el caso clínico, con los envíos, por favor comuníquense con la licenciada Daniela Fraichini. Aquí están sus correos. Las reglas de nuestras sesiones. Acuérdense que aquí dentro del auditorio está prohibido introducir alimentos y bebidas. Recuerden que este auditorio no lo facilitan, entonces hay que cuidarlo, por favor. Tienen que llegar un poquito antes de las 8 de la noche. Recuerden que tienen que registrar su asistencia. Se les da una hojita y ahí están en la mesita, están todos los hospitales para que registren ahí su asistencia. Recordarles que hay que utilizar y hay que implementarnos o hay que hacer mucho por nuestra sesión, por nuestra sociedad, perdón. Y tenemos nuestra revista de análisis de otorrinolaringología, donde se les invita a todos a participar. Pueden aquí, esta es una muy buena plataforma para los que quieran iniciar con alguna o que quieran publicar algún artículo, sus tesis, todo esto es una muy buena plataforma. Entonces, quien quiera acceder o quien quiera participar puede comunicarse con la doctora Luz Arcelia Campos Navarro. Aquí también está su correo y sus contactos. Pues dentro del programa que está, no sé si se han dado cuenta, los que ya, creo que hay eco, los que ya han estado conectados, hay un programa de apoyo a residentes que se está dando en esta gestión. La siguiente va a ser el 16 de octubre, o sea, mañana. Va a estar impartida por el doctor Sergio Careta, que es resistencia antimicrobiana y cambio climático. Están todos invitados. También aquí en octubre 2024 vamos a tener estos cursos, por favor, pueden tomar nota. Si a alguno les interesa, pueden contactar con los correos que están aquí, es los contactos, para que tengan mayor información. Pues también tenemos una invitación del Congreso Nacional de la FESORMEX, el cual se va a llevar en Veracruz este año, a partir del 23 al 27 de octubre. Aquí igual están los contactos por si alguien quiere acudir, se pueda registrar o pedir mayor información. Y invitarlos a nuestro curso en otología y neurotología que va a ser impartido por parte de nuestra sociedad. Están todos invitados. Claro, ya algunas partes ya creo que gracias, por suerte ya está todo lleno, pero no sé si vayas a abrir algo más, ¿sí? Ahorita el doctor Francisco Sainz nos dirá qué se puede hacer para los que todavía tengan intenciones o quieran participar, les va a decir cómo se puede hacer. Y nuestra sesión ordinaria mensual, acuérdense que también todos están invitados, no solamente los miembros activos de la sociedad, también ustedes pueden acudir a nuestra sesión ordinaria mensual. En este caso va a ser el 5 de noviembre a las 8 horas y va a ser el tema de cirugía endoscópica en el paciente alérgico. Nuestros profesores, pues ya conocidos por todos ustedes, pues dan una importante vista de esta patología. Y el curso avanzado en alergias en otorrinolaringología por parte de la SOMAO y AMA. Acuérdense que estos cursos los imparten cada año y siempre hay que tomar, son por partes, entonces si alguien quiere iniciar con estos cursos, aquí están las fechas, se pueden comunicar con los doctores y ahí están los costos también. Y nuestra siguiente sesión interhospitalaria será el día 12 de noviembre para que lo vayan agendando. Y va a estar impartido por el hospital, ¿qué más? No veo. Por el 20 de noviembre, perdón, Centro Médico 20 de noviembre. ¿Vale? Están todos invitados. Si hubiera algún cambio, acuérdense que se comunica todo por vía correo. De todos modos, si hubiera alguna situación con las sedes o algo, estamos en contacto. Para cualquier aclaración, con la licenciada Daniela Fraichini, por favor. Cedo la palabra al doctor Francisco Sainz.
Bueno, jóvenes, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a la sesión del día de hoy. Igual saludo a todos los que están conectados vía Zoom. Solamente algunos comentarios agregados a los que acaba de decir la doctora Sandoval. Efectivamente, bueno, del curso de oído, afortunadamente que es el primero que vamos a hacer en la sociedad, y aunque pues ustedes todavía están en formación, probablemente a muchos de ellos no los conocen, pero digamos que los máximos representantes de la cirugía otológica en México van a estar en el curso, no solamente de la Ciudad de México, sino también del interior de la República. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos. Insisto, probablemente ustedes no los conocen, pero el curso que tenemos, el programa y los profesores son de primer nivel. Entiendo que es entre semana y que puede ser muy complicado que en los servicios les den permiso. Nosotros hemos mandado una carta a sus jefes de servicio para ver la posibilidad de que ustedes puedan asistir, ojalá puedan ir y que lo puedan disfrutar. Para los que están inscritos en los talleres, pues desafortunadamente para muchos que quisieran tomar el taller, pues ya está agotado. Dentro del taller van a participar varias empresas como Cochlear, que se encarga de distribuir implantes cocleares y auditivos auxiliares osteointegrados. Van a tener la oportunidad de aprender cómo se colocan. Y en el caso particular de los residentes, si bien ya está lleno el curso, tenemos espacio para observadores. Si alguien tiene la intención de ver, es gratis, o sea, no va a tener ningún costo. Pero, pues bueno, necesito que se comuniquen con la señorita Daniela Franchini para que ustedes pasen sus nombres, ¿no? Ya una sugerencia es, si ustedes saben de algún R4 o R3 que esté inscrito en el curso y ustedes lo quieren acompañar, chance igual y les dé oportunidad de hacer algo. Pero ellos van a tener un espécimen completo donde van a poder hacer desde el abordaje hasta donde logren llegar. Empieza el curso a las 8 de la mañana y termina a las 4 de la tarde, así que tienen muchas horas para poder fresar y poder observar. Sin contar con que además van a tener varios monitores, es decir, varios médicos que se dedican a cirugía de oído, explicándoles cosas, enseñándoles tips para el abordaje, para el manejo de oído. Entonces, desafortunadamente, si pudiéramos tener más lugares, créanme que con mucho gusto los pondríamos a sus órdenes. Pero bueno, tenemos ese cupo limitado y bueno, ese es uno de los primeros anuncios. El otro, empieza mañana el módulo de uso adecuado de antibióticos y resistencia bacteriana. Van a ser igual 5 módulos, algunos de los ponentes pues ustedes los conocen. Está el doctor Sergio Careta, que viene del militar, el doctor Mauricio Morales y el doctor Sanjurjo, que vienen del español. Pero igual también vamos a tener la participación particular de un doctor que se llama Carlos Amabile. Igual probablemente no lo conocen, pero el doctor Carlos Amabile es una autoridad a nivel internacional en resistencia bacteriana y en uso de antibióticos. Entonces, de verdad los invito a que se puedan conectar, los que puedan. Van a disfrutar, como no tienen una idea, una clase de farmacología en cuanto a antibióticos. Entonces, si la pueden tomar, adelante. Luego, está también ahorita aquí afuera, hay esta empresa que se llama Vision Mate, y ellos tienen unos dispositivos visuales, ellos lo llaman video nasoendoscopio, y además tiene varios aditamentos para que ustedes puedan explorar laringe, senos paranasales y oído, todo en el mismo dispositivo. Ustedes van a tener un precio preferencial, pueden acercarse, no digo que lo compren ahorita, ellos van a estar viniendo en las sesiones interhospitalarias y en una de esas, si ustedes se animan, pueden adquirir uno de estos equipos con los cuales empezar su consulta, sobre todo pues los que están ya en el R4 o en el R3. Es una sugerencia, es una invitación. Y pues bueno, nada más es. Otra cosa que ahorita les va a comentar la doctora Liliana. Estas sesiones, como ustedes saben, las patrocina el laboratorio Chinoin. Entonces, ellos van a rifar cada sesión 3 pijamas quirúrgicas, que pues igual a lo mejor en sus hospitales les dan pijamas quirúrgicas, pero bueno, estas pijamas van a venir personalizadas con sus nombres. Cada sesión vamos a rifar 3 pijamas y pues de acuerdo a la evaluación que haga la doctora Liliana sobre sus participaciones, es decir, quien más participe, quien sea, pues tampoco se trata de decir cualquier cosa, pero bueno, quien sea el más atinado en sus participaciones, pues bueno, podrá ser acreedor a una de estas pijamas.
Y bueno, finalmente ese es todo mi mensaje. Y ya para ya pasar al caso clínico, voy a invitar al doctor Héctor Velázquez Chong. El doctor Héctor Velázquez Chong es el director del próximo Congreso Nacional, que es en León, y pues quien les va a hacer un anuncio con motivo de que ya se van a cerrar las convocatorias en unos días. Entonces, pues aprovéchenlo. Por cierto, antes de que se me olvide, los que fueron a Guadalajara y que ganaron una beca de inscripción a León, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Nosotros tenemos sus datos, pero por cualquier cosa, dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, si por alguna situación no pudieran ir, pues pueden catafixiar ese lugar con alguno de sus compañeros que pueda asistir y vivir la experiencia de ir a un Congreso Nacional. Entonces, pues por lo pronto ese es mi comentario. Me da mucho gusto verlos. Nos vemos en noviembre. Y pues les voy a dejar al doctor Velázquez Chong para que les dé su mensaje, ¿no? Muchas gracias, jóvenes. Muy buenas noches, nuevamente me presento, soy Héctor Alejandro Velázquez Chong, director del Congreso número 74 de nuestra Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía Cabeza y Cuello, el cual se llevará a cabo el 30 de abril al 5 de mayo en León, Guanajuato, para todos ustedes, con el gusto de tenerlos. Y les cuento, me están diciendo que tenemos oferta especial para ustedes solo por hoy, 2,800 inscripción. Ocupamos su carta de jefe de residentes o jefe de servicio para que les autoricen y bienvenidos. Y les voy a presentar entonces a mi doctor secretario, doctor Juan Carlos Pérez Barrón, para que les comente todo lo del curso de nuestro congreso de León, Guanajuato. Bienvenidos, por favor inscríbanse. Muy bien, pues buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Sainz, por darnos el espacio. Gracias, doctora Sandoval, también por estar prestándonos aquí el espacio para platicar con todos ustedes. Es un verdadero placer, ¿no?, estar por acá. Yo alguna vez coordiné también estas sesiones muy interesantes. Cada uno está ansioso ya de participar, pero bueno, ahora el plan en el que estamos es anunciarles este congreso. De verdad, creo que es una sede muy importante, es una sede muy accesible para todos nosotros, accesible vía terrestre generalmente. Para los que están conectados en el interior, también tenemos accesibilidad vía aérea, y lo vamos a hacer en el Poliforum León. Es uno de los centros, el principal centro de congresos de la ciudad, y bueno, son las empresas que nos acompañan. La conectividad terrestre ya lo habíamos comentado, no quiero alargarme mucho. También la conectividad aérea, tenemos vuelos, 219 vuelos semanales, 154 vuelos nacionales y 65 internacionales. Obviamente buena parte de lo que corresponde y de lo que conviene acá es la vía terrestre, sobre todo para ustedes, ¿no?, que estamos como residentes. Podemos hacer ahí grupo, van a salir también camiones desde la Sociedad Mexicana para quien esté interesado para poder trasladarnos hacia allá. Y bueno, este es el recinto, ¿no?, el Distrito León. No sé si alguna vez ya hayan estado por allá. Es un recinto muy importante, muy grande, donde tenemos buena parte de oferta lúdica, de oferta cultural, ¿no? Y el recinto es esta parte, en toda esta zona es donde vamos a hacer nuestro congreso. De hospedaje tenemos también una buena oferta hotelera, donde podemos hacer las reservaciones desde ahora. En la página de internet también ya tenemos ahí los links necesarios para poder hacer esta parte de reservaciones. Lo tenemos ahí, y aquí tenemos también el contacto directo por si lo quieren tomar para hacer las reservaciones. Cuotas de inscripción, ya lo comentó también el señor presidente, el doctor Velázquez Chong, que tenemos precios especiales ahorita para residentes de 2,800, entonces pueden aprovechar definitivamente para inscribirnos de una vez, ¿no?, y ya tener todo listo para abril del siguiente año. El programa académico es un programa obviamente en el que queremos cubrir buena parte de las áreas de nuestra especialidad, y obviamente estamos trabajando para que prácticamente esté esto listo. Buena parte del programa académico depende también de la oferta que se reciba, tanto de cursos monográficos como de trabajos libres, y buena parte de esa oferta académica que tenemos lo hacen ustedes. Entonces es súper importante que se atrevan a participar, se atrevan a tener esta experiencia de presentar en un congreso nacional, y obviamente tener esas tablas para poder estar presentando sus casos, presentando su casuística que tengan en cada hospital sede. Entonces,
Es muy importante que envíen todos sus trabajos, ¿no? a nuestras oficinas, a nuestros correos, que ahorita los voy a presentar, para que podamos nutrir este programa académico. La conferencia magistral es sorpresa, creo, todavía, ¿no? O sea, después diremos ahí el nombre. Aquí está el registro, ¿no? Tenemos una fecha límite para octubre. Cabe mencionar que podemos consultar las convocatorias. Vaya, que no siempre necesitan, digo, es un mal consejo y perdón que lo haga así, pero no necesitan tener el trabajo completamente listo para esto, pero sí tener obviamente un bosquejo de lo que quieren presentar, y quítense ese miedo de presentar. De verdad es una experiencia invaluable el poder estar presentando esto frente a un auditorio nacional. Entonces, esta es la dirección. Aquí podemos checar las convocatorias y poder subir sus presentaciones. Tenemos varias alianzas académicas con la Academia Americana. Realizaremos un máster de fonocirugía, la Asociación Panamericana, el Colegio, obviamente, de Otorrinolaringología de la ciudad de Guanajuato, bueno, del capítulo Guanajuato, perdón, y el COPEME, ¿no? El Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas. Los boletines están también ya disponibles en línea, ¿no? Podemos checarlos, pueden ingresar a la página. Y bueno, el sitio web también ya está listo. Nuestros profesores internacionales confirmados y que ya están listos para venir a nuestro congreso. La doctora Ishman, que se encarga de apnea del sueño, el doctor Pacheco Tijerina, pediatra, el doctor Juan Camilo Espina, también pediatra, una eminencia en la otología y neurotología, el doctor Didier Portman también nos acompañará, el doctor Raja Secarán, también una eminencia en la cuestión de cirugía de cabeza y cuello, el doctor Goskel, que muchos de ustedes probablemente lo tengan ya bien identificado, esta corriente en la cuestión de rinoplastía, de la cirugía turca, que está cada vez más en boga, va a estar acompañándonos también. En cuestión también de patología del sueño, el doctor Van der Becken, el doctor Arturo Solares también en senos paranasales, él viene también de Estados Unidos, el doctor Balsalobre también en cuestiones de senos paranasales, él también está en Estados Unidos, el doctor Nazar también en cuestión rinofacial, el doctor Mauricio Leborato, también una voz importante en la cuestión de otología y neurotología a nivel europeo y mundial, ¿no? Él está actualmente en Barcelona, y el doctor Diego Zaporta también en las cuestiones de alergia, él es uruguayo, también estará con nosotros. Tendremos varios másters en los cuales también se pueden inscribir, uno liderado por el doctor Masao Kume, el máster de fonocirugía, donde tendremos la presencia del doctor Chetri y el doctor Curey y el doctor Hess. Esto obviamente tiene una cuota de inscripción, pero obviamente podemos checar que esto es sin costo si nos inscribimos antes de esta fecha del 30 de noviembre y podríamos asistir. Esto obviamente para ustedes es importante, pero también puede dar puntos para el consejo, ¿no? Una vez los que vayan a salir de R4 también puede ser considerado para puntos para el consejo. También tenemos otro máster de otorrinolaringología pediátrica, liderado obviamente por el doctor Aguirre Mariscal, la doctora Boronat, el doctor Peña y el doctor Blas Sánchez, como invitados extranjeros, el doctor Camilo Espina y el doctor Pacheco Tijerina. También podemos inscribirnos y podemos estar asistiendo al mismo. Bueno, pues sería genial tenerlos con nosotros, esperemos contar con su presencia, esperemos contar con sus trabajos y pues los esperamos en León, ¿no? Le cedo la palabra al doctor Velázquez Chong. Doctor Pérez Barrón, muchas gracias. Los esperamos. Fecha límite para inscribir sus trabajos, carteles, etcétera, 30 de octubre. Por favor, como dice bien el doctor, no tengan miedo. Si es que lo tienen, que no creo que lo tengan. Inscríbanse, regístrense. Y los que se inscriban a nuestro congreso hoy, 2,800 pesos. Incluye actividades sociales también. La inauguración, cena de profesores, etcétera. Se van a divertir mucho, van a aprender mucho. Una experiencia innovadora para ustedes. Sean bienvenidos. Muy buenas noches. Doctor Sainz, gracias. Doctora Lili, gracias. Éxito en su sesión de hoy.
Cedemos la palabra a los doctores del Hospital General que nos van a hacer el favor de presentar el caso hoy. Buenas noches a todos. Agradecemos su asistencia. Esta noche nos corresponde al Hospital General de México presentar la sesión interhospitalaria correspondiente al mes de octubre. Bueno, me presento. Yo soy la doctora Katia Jam Álvarez, el doctor Jesús Magaña Moreno y la doctora Valeria Sánchez Correa, residentes de tercer año. Y estamos coordinados el día de hoy por el doctor Israel Alejandro Espinosa Rey y nuestra jefa de servicio, la doctora Natalia Rivera Espinosa de los Monteros. Para iniciar con el caso clínico, es una femenina de 38 años de edad, de estado civil casada, de ocupación ama de casa, escolaridad preparatoria, religión católica, originaria y residente de la Ciudad de México. De los antecedentes personales, de los más importantes, heredofamiliares, madre con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, habita en casa propia con todos los servicios y zoonosis negativa, consumo de alcohol positivo desde los 18 años de edad hasta la actualidad, consumo de tipo social, sin llegar al estado de embriaguez, y tabaquismo y otros consumos u otras toxicomanías interrogadas y negadas. Dentro de los antecedentes personales patológicos, tiene diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada de un año, diagnosticada hace un año en tratamiento actual con fluoxetina 20 miligramos y alprazolam 0.25 miligramos cada 12 horas. Quirúrgicos positivos para 2 cesáreas hace 19 y 16 años respectivamente y una oclusión tubárica bilateral secundaria a paridad satisfecha hace 16 años y una septoplastía que se realizó de manera extrahospitalaria hace 4 años. Todas las cirugías sin complicaciones ni alguna secuela. Ella inicia su padecimiento actual hace aproximadamente 23 años, con presencia de hipoacusia izquierda, lentamente progresiva, con disminución de la discriminación fonémica, sin llegar a la anacusia. 3 años posteriores refiere percibir hipoacusia derecha, lentamente progresiva, igual con disminución de la discriminación fonémica, por lo cual en ese entonces acude con un médico externo quien realiza algún aparente diagnóstico que pues, al momento de la valoración con nosotros no nos sabe decir la paciente ni cuenta con alguna historia clínica, pero ella inicia desde ese entonces con uso de auxiliares auditivos. Igual al momento de la valoración no contábamos con la audiometría que haya indicado el uso de esos auxiliares. En el 2008, 4 años posteriores, inicia con acúfeno. Ella percibe que era bilateral, era difícil distinguir de qué oído empezó primero, de tipo intermitente, de tonos agudos, que progresó a continuo y en el mismo año refiere sensación de inestabilidad, la cual igual es intermitente, que no se exacerba con ningún factor y pues se atenúa con el uso de antieméticos. Por lo cual es hasta el año 2021 que acude de primera vez a nuestro servicio para valoración. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este momento? Buenas noches, Hilary Lizárraga, R2 del GEA. Un par de preguntas. ¿A qué se dedicaba nuestra paciente? Ama de casa. Ok, ¿exposición como a ruidos o algo así de manera crónica que supiéramos? No, ninguno. ¿O antecedentes familiares como de hipoacusia o algo así? Como... Tampoco. María Morales, R2 del GEA. En cuanto a la hipoacusia izquierda lentamente progresiva, ¿a qué se refieren? ¿Fue en días de evolución, semanas? No, fue en el transcurso de años. Ajá. Más o menos ella, empezó en el 2001 y poco a poco, en el transcurso fue hasta el 2004 cuando presentó en el otro oído. O sea, realmente no hay un patrón específico, simplemente refiere que fue dejando de escuchar con el transcurso de los años. Ok, que en ese momento haya recibido atención médica. No, la primera vez que recibió atención médica fue en el 2004, cuando ya se dio cuenta que del otro oído también percibía hipoacusia, pero realmente cuando llegó con nosotros no sabía qué diagnóstico le dieron, simplemente le dijeron que requería el uso de auxiliares auditivos. Carla Carrera, R2 del GA.
También el uso de los auxiliares auditivos le ayudaba, o sea, ella refería que mejoraba la audición. Sí, en ese entonces le ayudaban, pero cuando acudió a nuestro servicio, de hecho la razón por la que acudió fue porque se dio cuenta, o sea, utilizaba los mismos auxiliares desde el 2004 hasta el 2021, refiere que había ido a hacer varios ajustes a la casa comercial, pero la razón por la que acudió con nosotros fue porque ya los auxiliares auditivos no eran funcionales para ella. ¿Y la hipoacusia alguna vez como que fluctuaba o cada vez fue siendo menor? No, no era fluctuante y simplemente cada vez era mayor. Hola, Pablo Rodríguez, R3 del GEA González. En cuanto a la sensación de inestabilidad, ella la refería de minutos, segundos, asociada a algún cambio postural, a fijación visual o algo en particular. Era de segundos, realmente no se exacerbaba con nada, o sea, simplemente era cuando estaba parada o deambulando, pero sí llegó a utilizar antieméticos y decía que con eso se controlaba un poco. ¿La lateropulsión llegó a referir o algo más? ¿Vértigo como tal? Ella refería a la lateropulsión, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero vértigo no. Hola, Jocelyn Morán, R4 de El Juárez. Bueno, más o menos de esta fluctuación, ¿tampoco la refería en sus embarazos? No se relacionaba con los embarazos. ¿Sí? Diego Linares, Hospital GEA. ¿El acúfeno era pulsátil? No era pulsátil. Buenas noches, Cristina Licona, R2 del Hospital Juárez de México. En cuanto a los antecedentes, que haya tenido exposición a autotóxicos o que haya tenido alguna enfermedad exantemática en la infancia. No, de los antecedentes ni perinatales ni de la infancia que ella conozca, todos fueron negados, tampoco traumáticos, tampoco uso de ototóxicos. Hola, buenas noches. Alan Ovense, R1 del 20 de noviembre. Nada más para preguntar si cuando el acúfeno aumentó de una tonalidad, de un patrón intermitente a un patrón continuo, si aumentó la intensidad del mismo y si este interfería con el sueño. Sí aumentó la intensidad y se interfería con el sueño también. Gracias. María, R1 del 20 de noviembre. En cuanto a los antecedentes, ¿refería a algún traumatismo, algún accidente? No, negado. Hola, buenas noches. Diana Cabeza del Hospital Juárez de México, R2. Dos preguntas. ¿La paciente refería quizás que con el ruido mejoraba la audición? No. ¿Y la masticación, cuando masticaba, escuchaba su masticación? No, tampoco. Si ya no hay más preguntas, vamos a continuar con el caso. Pues a la exploración física tenemos una paciente femenina de edad similar aparente similar a la cronológica, despierta, cooperadora, bien conformada. El cráneo se encontraba sin hundimiento, sin exostosis, sin ninguna alteración. Los ojos evidentemente los tapamos, pero se encontraban sin alteraciones periorbitarias. La agudeza visual estaba conservada. En la nariz, pues solamente una pequeña jiba, pero del resto sin alteraciones. A la rinoscopía, la mucosa nasal estaba rosada, el septum estaba funcional, como ya comentamos el antecedente que tuvo de la septoplastía, y los cornetes inferiores normotróficos. En la cavidad oral, con adecuada apertura, las paredes faríngeas laterales ligeramente hiperémicas, pero del resto de las estructuras sin ninguna alteración. ¿Algún R1 que pudiera describir la otoscopía? Bueno, vemos el oído derecho, se observa un conducto auditivo permeable, una membrana íntegra aperlada, mango del martillo normoinserto, triángulo luminoso presente y creo que sí, TOINBI positivo. Sí, aquí lo podemos ver. Okay.
¿Algo más que te llame la atención? Pues es un oído aparentemente normal. Ok. Y contralateral el oído izquierdo, también conducto externo permeable, membrana timpánica íntegra, mango del martillo normoinserto, también está su cono luminoso y TOIMBI también está presente. Okay. Eso parece una otoscopía normal. Entonces, para ti ambos oídos están normales, ¿no? Sí. Ok. ¿Alguien que difiera o que vea algo más para apoyar a la doctora? Buenas noches, Cintia Armenta, R4 de La Raza. Estoy de acuerdo con la exploración de mi compañera. Nada más hay que mencionar que, sobre todo en el oído del lado derecho, pues hay un poquito más de hiperemia hacia el piso del conducto en el tercio interno. Asimismo, también observamos un poquito de vascularización del mango del martillo comparándolo con el lado contralateral. No sé si es la imagen, pero también como hacia transmembrana se ve un poquito de hiperemia, sobre todo en el cuadrante inferior, pero no sé si sea nada más cuestión de la imagen. Fuera de eso, pues se ve un oído anatómicamente normal. Okay. Sí, yo creo que es la imagen. El conducto sí estaba ligeramente hiperémico, como dice la doctora, y del resto, pues todo sin alteraciones. Se realizó acumetría con diapasones de 256 y 512 Hz, de los cuales obtuvimos un resultado, un Weber no perceptible, un Rine no perceptible y un Swabache no perceptible. ¿Alguien que nos pueda apoyar? ¿Algún R1 que sepa a qué nos referimos con no perceptible? Bueno, un R2. Hay una doctora. Cristina Licona, R2 del Juárez. Pues se refiere a que el paciente no es capaz de percibir las vibraciones ni el sonido cuando se explora RINE. ¿Y eso en qué te hace pensar? Pues bueno, el RINE pues algo conductivo, ¿no? Pero el Weber… O sea, un paciente que realmente no te da ninguna respuesta en ninguna de las pruebas. Que está sensorial. Utilizando los dos diapasones, ¿no? Que ambas vías están tan abajo que realmente no puedes decir que es positivo o negativo. O sea, pasa a ser o no valorable o no perceptible porque pues realmente no va a haber ninguna respuesta, ¿no? Entonces nos habla de algún proceso que ya va más allá de, o sea, de una hipoacusia cualquiera. Entonces, bueno, muy bien, ahorita vamos a ver un poquito más, pero del examen otoneurológico, alguien me preguntó de la lateropulsión. La paciente sí refería, sin embargo, cuando llegó con nosotros, realmente todo el examen otoneurológico estaba normal. La marcha sin lateropulsión, se realizaban pruebas estáticas, como es el Romberg, que estuvo negativo, las pruebas dinámicas, como el Utenberger-Fukuda y el Tandem, negativos, si era una paciente eumétrica eudiadococinésica. ¿Hasta aquí alguna otra duda? Jocelyn Morán, R4 del Juárez. ¿Cómo está su actitud? ¿Sí está de hipoacusia profunda o la paciente sí podía responderle? Sí, respondía un poquito con los auxiliares, pero costaba muchísimo trabajo comunicarse con ella. ¿Sí? Pablo Rodríguez, R3 del GEA González. ¿Se realizó prueba de fístula o además, había presencia de nistagmo en la exploración? No, realmente solo se realizaron estas pruebas y porque la paciente refería la sensación de inestabilidad, pero como no había vértigo, no había nistagmo, no había ningún dato que nos hiciera sospechar realmente algún síndrome vestibular, pues no, el resto de las pruebas no se realizaron. Karen Rubalcaba, R3 del GEA. La paciente refería que empeoró la hipoacusia durante los embarazos. No, alguien ya le había preguntado, pero no. Muy bien.
Entonces, antes de pasar a los estudios, nos gustaría que nos dieran una ruta diagnóstica basado en los antecedentes que ya les comentamos de la paciente, el tiempo de evolución del padecimiento actual, que nos parece algo muy relevante en este caso, la exploración física de la paciente y pues todo lo que ya hemos visto. Entonces, ¿algún R? ¿Hay alguien? Bueno. Okay. Sí, no es duda, esos son los diagnósticos. Sí, está bien. Okay. Cronológico sería crónico, topográfico oído medio, probablemente antefenestra, sindromático, hipoacusia, etiológico alguna osteodistrofia y presuntivo yo lo pongo como una autoesclerosis. Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Bueno, del cronológico, crónico es correcto. Antes de explicar un poquito, ¿alguien que tenga alguna otra ruta? En topográfico, tal vez oído interno. Bilateral. Sindromático, la verdad, no se me ocurre uno ahorita. Etiológico pondría tal vez autoinmune. Okay. Y presuntivo también me iría por alguna ruta autoinmune como algo con anticuerpos anticocleares o sí, por ahí. Okay. Buenas noches, Cindy Carballar, R4 del 20 de noviembre. Pues etiológico podríamos pensar también en algo tumoral, ¿no? Por la patología bilateral, tinnitus bilateral. Presuntivo igual, pues podríamos pensar en un schwannoma, una neurofibromatosis. Okay. Entonces esos serían mis etiológicos presuntivos. Pero para esto pues lo estudiaría. Ok, muy bien. ¿Alguien más antes de pasar a lo siguiente? Pablo Rodríguez, R3 del GEA González. No podemos también, bueno, concuerdo con mis compañeros en cuanto a los abordajes para algo autoinmune, también para algo tumoral o neoplásico. Creo que tampoco podemos descartar algo infeccioso que se haya presentado tempranamente, como una autosífilis, por ejemplo, una borreliosis inclusive con manifestaciones neurológicas. Entonces creo que también pues todavía entra dentro de lo que tenemos que abordar a la paciente. Ok, muy bien. Entonces, regresando al topográfico, pues sí estamos hablando de oído interno porque todo esto es lo que pensamos, todavía no tenemos ningún estudio, pero pues ya cuando hablamos de la acumetría, pues nos hace sospechar que ya pasó, que si fue alguna vez algo conductivo, pues ya no lo es, o tal vez siempre fue algo probablemente neurosensorial. Del sindromático, pues realmente no se integra ningún síndrome, la hipoacusia es más un diagnóstico. Del etiológico, como comentaron, pues sí hay, la verdad es que las causas de las hipoacusias que ya avanzaron, hay muchísimas, como ya comentaron, algo infeccioso, algo genético, algo tumoral, algo ambiental y algo inmunitario. En el contexto de esta paciente, pues que es una mujer de edad más o menos de 30 años, pues sí es algo que vale la pena tener en mente. De los presuntivos, como bien comentaron, un schwannoma o un neurinoma del acústico. También podemos pensar en una laberintitis osificante, aunque, pues como sabemos, suele ser secuela de una meningitis, pero también puede ser por traumas y por enfermedades autoinmunes, que hasta ahorita pues no sabemos. El síndrome de Cogan, que a pesar de que se acompaña de otras manifestaciones oculares y manifestaciones sistémicas, también a pesar de no ser común, se presenta en mujeres en edades más o menos en esas, como la paciente. Y el síndrome de acueducto vestibular dilatado, que también no es muy frecuente, pero en mujeres sí lo es una de las causas de hipoacusia neurosensorial, que usualmente se presenta en la adolescencia o en la infancia, pero recordemos que ya realmente su padecimiento empezó hace un poquito más de 20 años. Y pues de los otros que comentaron, también realmente hay bastantes diagnósticos diferenciales, pero estos serían de los más importantes. Muy bien. Ahora, en base a lo que ya comentamos, las sospechas diagnósticas que tienen cada quien, ¿qué estudio pedirían a continuación?
Buenas noches, otra vez Cindy Carballar, R4 del 20 de noviembre. Pues pediría una resonancia magnética, la verdad, doctora. Antes, o una, pues sí, podría ser una tomografía, pero yo iría a una... Sí, o si vamos de fácil a difícil, pues una tomografía, pero pensando yo en el schwannoma, yo me iría a resonancia. Pensando en cualquier cosa del oído, una tomografía de oído. Ok. Pero contrastada, ya que estamos en eso. Ok. Sí. O sea, por eso la paciente llega, doctora, con una... Sí. O sea, si la paciente ya tiene hipoacusia bilateral, doctora. ¿Alguien que piense en otro estudio? Bueno, y los estudios de audición, obviamente. Inicialmente pediríamos un estudio de audiometría para valorar objetivamente cuánto está escuchando. R1 del GEA. La doctora que pidió la audiometría, ¿nos puede interpretar este estudio? Aquí tenemos una audiometría donde se puede observar pues, las curvas bastante simétricas, tanto en oído derecho como izquierdo. Observamos una hipoacusia profunda. No alcanzo a ver de cuánto es el PTA aproximado, pero o sea, sí como 100, 120 decibeles en cada uno, con una logodometría con umbral de máxima discriminación fonémica. Ay, la verdad no alcanzo a ver. No tiene, no tiene logo. Ok. Entonces, así, perdón. No, a eso iba. La audiometría se hizo sin el uso de auxiliares auditivos. Bueno, como comentaba la doctora, es una hipoacusia bilateral neurosensorial profunda con un PTA más o menos entre 110 y 120 decibeles, y de la logo, pues realmente la paciente no discrimina absolutamente a ninguna palabra en ningún decibel. ¿Okay? ¿Algún otro estudio complementario? La logoaudiometría no me cuadra como con la clínica del paciente, porque pues lo normal es entre 20 y 30 que discriminas y el paciente tiene 40. Entonces en uno de los oídos pues sí está discriminando. No, no discrimina. No discrimina. Lo que nos indica este estudio es que la paciente no discrimina. No. Solo se realizó sin uso de auxiliares. Pablo Rodríguez, R3 del GEA González. ¿Se tomaron laboratoriales en primera instancia o se hizo como el abordaje por imagen y audiológico? Ajá, primero audiológico y por imagen. ¿Alguna otra cosa que complemente el estudio previo? No. Por la sensación de inestabilidad, ¿le realizaron una videonistagmo o algún otro estudio? No, tampoco. ¿Algún R1, algo que es fundamental para complementar la audiometría tonal y la logoaudiometría? Silvia, R1 de Centro Médico Naval, una timpanometría. Doctora, ¿usted misma nos puede interpretar la timpanometría? Pues tiene volumen, son curvas A. La derecha es una curva A y la izquierda es... La izquierda es... La izquierda es una S. ¿Alguien más? Gracias. Ok. ¿Y eso qué te hace pensar un paciente con estas curvas? O sea, el derecho y el izquierdo.
Bueno, más fácil. ¿Qué patologías te dan este tipo de curva? ¿O alguien más? ¿Quién guste? Te habla de una membrana ya muy laxa, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno, los reflejos estapediales. ¿Algún R2? ¿No? Bueno. De los reflejos estapediales, pues en el oído derecho lo que vemos es que hay ausencia tanto de los IPSI, de los contralaterales, y en el oído izquierdo vemos unos on-off IPSI ipsilaterales en 1000 y 2000 kHz y contralaterales en 500, 1000 y 2000 kHz, ¿ok? Entonces, bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de esta curva que nos dio el oído izquierdo, ¿ok? Ahorita lo vamos a dejar pendiente. Ahora sí, la doctora que había solicitado el estudio de imagen, muy bien, vamos a poner la tomografía. Okay. Si quieres que la pause en un momento, me dices. ¿Quieres la veo? Y luego ya te... Pues es una tomografía corteaxial de oídos, también desarrolla sus celdillas, ahí estamos. Vamos a ver. Perdón. ¿Podemos dar tantito para abajo, doctora? Perdón. Un poquito más. Ahí. Empezamos. Voy a empezar por el lado derecho porque como que me confunde que sea de los dos lados, pero... Okay. Ajá, exacto, es complejo. Ahí nada más. Del lado derecho, a ver, nada más que se vaya yendo por arriba. Digo, las celdillas estaban bien, su carótida se ve bien, no, eso tiene un buen canal. La cóclea está bien, solamente pues sí se ve un poco más osificación alrededor de la misma, pero creo que son cortes gruesos, entonces no podría como decirlo bien. Pues los huesecillos se ven bien también. No estoy tan cerca para decirte si están o no osificados. O sea, si están... Ajá. Sus canales se ven pues bien. Déjame ver el conducto, el auditivo, el interno. Pues no lo tengo para medirlo, te podría decir que se ve un poquito dilatado, pero es como pura aseveración mía. Y del otro lado es algo bastante similar, nada más la carótida la vi un poco más procedente hacia adentro. Pero no veo así como algo, y no tengo para medirlo. Pues. Okay. Sí, no veo, a ver, no sé si otra vez le puedo... Bueno, entonces tenemos una tomografía computarizada axial. Le voy a adelantar un poquito para irnos un poco más rápido, donde podemos ver las mastoides, como comentaba la doctora, bien neumatizadas y bien desarrolladas de manera bilateral, ligeramente más neumatizada la del lado izquierdo. El conducto auditivo externo se ve bien en su porción ósea cartilaginosa, la membrana ya apareció, la membrana timpánica, la vuelta basal de la cóclea. Mejor. Aquí hay unos cortes representativos. La vuelta basal de la cóclea pues se ve bien, la verdad es que se ve bastante bien, se ve permeable. Aquí ya empieza a aparecer la vuelta media y la vuelta apical, que también parece que se ven bien.
Aquí se ve una ligera densidad, pero realmente esto pareciera ser más artefacto. En el oído izquierdo también la mastoides bien neumatizada, como decía la doctora, lo único que sí se ve un poquito más y me gustaría que mantengan en mente es el seno sigmoides, que se ve un poquito más procidente. La cadena osicular, de lo que vimos en el video anterior, se ve íntegra, como dijo la doctora, y los canales, bueno, aquí podemos ver perfectamente la vuelta media, la vuelta apical de la cóclea, y ya si quisiéramos ver muchísimo, podríamos decir que hasta vemos el modiolo, ¿vale? De lo demás, bueno, aquí empieza a aparecer, un segundito, el vestíbulo, que conecta con los canales semicircular, el lateral, y avanzando un poquito más, bueno, aquí igual empieza a aparecer el vestíbulo y el canal semicircular lateral, el canal semicircular superior y, por último, el canal semicircular posterior, que va a aparecer por ahí. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita, pues eso es lo que vemos. Con eso, ¿algo que les llama la atención? Voy a ver si le puedo dar zoom. Okay. ¿Nada? ¿Aquí? Ajá. Ajá. No sé si esta parte del seno, como dijiste, también y ahí hay como algo que no, realmente solo sí está un poquito más procidente que el derecho. Ok, les voy a poner, aquí hay otros cortes. Nuevamente vemos la vuelta basal de la cóclea, que ya está aquí terminando un poquito, la vuelta media, la vuelta apical, el vestíbulo, el canal semicircular lateral, lo mismo de este lado. ¿Okay? Ahora realizamos unas reconstrucciones tanto de los cortes axiales y coronales. La verdad es que por el programa se ven un poquito como no de tanta definición y también por el lugar donde se realizó la tomografía, pero bueno, se las voy a reproducir. Aquí nuevamente vemos la vuelta basal. Aquí algo que les llame la atención, voy a regresar, ya haciendo un corte un poquito más amplio. José María R1 del Español, ahí en la imagen del medio se ve, no sé si es un artefacto, pero se ve como una hiperdensidad, como que en la segunda vuelta de la cóclea, que no sé si es un artefacto o algo, ahí justo donde está la cruz, sí. Sí, esta sí es artefacto. Ah, ok. Bueno, entonces en volvemos a ver la vuelta basal, déjame regresar un tantito, la vuelta basal, la vuelta apical. Aquí lo importante es ver que empieza a aparecer el canal del nervio facial en su porción timpánica. Y aquí, algo que les llame la atención. Sí, ¿no? Vamos a poner los cortes, las reconstrucciones del oído izquierdo para que apreciemos lo mismo. La finalidad de ponerles estas, pues es como ya un poquito más dirigido, ya que vimos que en las otras estructuras realmente no vimos nada relevante, ¿no? Nuevamente la vuelta basal, la vuelta apical, la vuelta media. Aquí, pues este es el oído izquierdo. Y si vemos, pues un poquito esa densidad que se ve a nivel de la vuelta basal, pues no la encontramos en el oído izquierdo. Y regresando al... Regresando al oído derecho, nuevamente vemos la densidad que habíamos visto y podemos ver aquí que está un poquito más engrosado que en el oído izquierdo. Lo mismo lo vemos en el corte axial. No sé si lo pueden ver. De hecho, aquí se ve, creo que hasta se ve un poquito mejor. Esta localización, pues que haya esa densidad en esa localización con el cuadro clínico de la paciente, ¿qué les hace pensar?
Luis X, R4 del INER. O sea, de entrada podríamos utilizar la clasificación que se emplea para estudios imagenológicos de otosclerosis. Pareciera estar como en un estadio 2, que sí nos puede ser como la sospecha de otosclerosis coclear. Habría que considerar también laberintitis osificante en el diagnóstico de esta paciente. Y sí me gustaría ver los cortes coronales, sobre todo el lado derecho, porque justamente tengo dudas de que tenga permeabilidad la ventana redonda. Ok, si estás en lo correcto, basándonos en la clasificación de Simons, pues sí, estás en lo correcto, es a nivel de la vuelta basal de la cóclea, que realmente en esta localización sí es común que dé una hipoacusia neurosensorial, tal vez a veces no la vemos tan profunda, tal vez estamos acostumbrados a ver tomografías muy características cuando hablamos de esta patología, que pues ya están llegando al diagnóstico, que es el signo del doble halo, pero realmente es muy raro verlo, o sea, sí lo encontramos en la bibliografía, como vamos a ver en la revisión, pero encontrar en cualquiera de las clasificaciones de Simons ya te hace el diagnóstico como tal. Los cortes coronales, realmente solo tenemos la reconstrucción en este caso, ahorita vamos a ir a la razón de por qué. ¿Y de qué más me preguntabas, perdón? De la permeabilidad, estaba permeable completamente en ambos oídos. Ahora, bueno, entonces, pues ya como comentaba el doctor, pues el diagnóstico por tomografía, por la clínica de la paciente, pues es una otoesclerosis coclear grado 2, ¿ok? Ahora, si yo tengo esta paciente con este diagnóstico, pues ¿qué le voy a hacer? Todos sabemos que hay varias propuestas de tratamiento en la literatura, pero de acuerdo a las características de esta paciente, ¿cuál sería el tratamiento? Que básicamente esto es en lo que vamos enfocados en esta sesión. ¿Sí? Pues hay que someter a la paciente a una evaluación conjunta para ver si es candidata o no a un dispositivo implantable del oído interno, un implante coclear. Me parece que era ama de casa, pero pues sí hay que hacer como toda una valoración con servicio de psicología, trabajo social, obviamente nuestra valoración para ver si es candidata a este dispositivo. Ahora, en lo que vamos hasta ahorita... Y hay que pedir una resonancia para complementar nuestra valoración. Ahorita, en lo que vamos hasta ahorita de la tomografía, sabemos que para decir si un paciente anatómicamente es candidato a un implante coclear, necesitamos pues tomografía y resonancia. De lo que va ahorita, ¿qué evaluarías tú de la tomografía para decidir si la paciente es candidata, aparte del diagnóstico que ya hiciste? O sea, el acceso quirúrgico en realidad es un buen acceso quirúrgico, creo que no habría problema por esa parte. El problema es la osificación de la cóclea, entonces durante el intento de inserción de los electrodos pues puede haber como dificultad en esa parte técnica, entonces hay que tomarlo a consideración. Y justo por eso necesitamos también la valoración con la resonancia magnética para ver toda la permeabilidad que pueda tener la cóclea, el laberinto membranoso para la introducción de los electrodos. Ok, entonces hasta ahorita en la tomografía ya vimos que como parte de evaluación de un paciente candidato a implante coclear, pues hay que evaluar la neumatización de la mastoides, ya vimos que están pues en adecuada neumatización, y pues la localización y la procedencia tanto del bulbo de la yugular como del seno sigmoides. Pues el nervio facial, de lo que se ve en su porción timpánica, está íntegro, el acueducto vestibular también estaba sin alteraciones y el nicho de la ventana redonda estaba permeable. Entonces, ok. Para solicitar la resonancia magnética, ¿en qué secuencia sería lo ideal? ¿Alguien más que quiera participar, por favor? ¿Algún R4? Exactamente, bueno, el doctor otra vez, una T2 en fiesta, ok. Entonces, ¿alguien que guste escribir esta resonancia? ¿Algún R3 o R4? ¿Y qué valoramos aquí? Ya sabiendo el diagnóstico de la paciente y lo que vamos a proponerle a la paciente.
porque tenemos una paciente en espera de decirle si es candidata o no es candidata a un dispositivo que podría, bueno, que mejoraría su calidad de vida totalmente. ¿No? Bueno, lo que valoramos en la resonancia, en la secuencia T2, empezamos con, nuevamente, la vuelta basal de la cóclea para ver que esté permeable. ¿Okay? La vuelta basal, ay, es que no le puedo hablar y pausar. Pues ven, le pausas tanto. Bueno, entonces aquí tenemos la vuelta basal de la cóclea y podemos ver la lámina espiral que, como sabemos, divide pues ambas rampas, ¿no? ¿Vimos? Eso es muy importante para valorar a un paciente para colocación de implante coclear. Ajá. Aquí ya empieza a aparecer la vuelta basal, la vuelta apical, y en este caso, pausa, podemos ver el modiolo, ¿ok? Que igual es muy importante porque, como sabemos, pues es parte fundamental del procedimiento para la colocación de implante. Dale otra vez. Entonces, bueno, nuevamente la lámina espiral, que se ve bien. Ahí sí. Ok, aquí vemos el modiolo y se va presentando la entrada del nervio coclear o el canal del nervio coclear, también fundamental. Aquí ya empieza a aparecer el vestíbulo y el canal semicircular lateral. El vestíbulo pues se ve bien, realmente acuérdense que de los diferenciales habíamos visto la dilatación, pero pues no es el caso. Aquí ya se ven perfectamente las vueltas en su totalidad y un poquito más. Y aquí ya, dale. Aquí ya podemos ver cómo entra el nervio coclear en su canal. Si seguimos, pues ya vemos los canales, el canal semicircular superior y de último sale el canal semicircular posterior. Ese es el oído izquierdo. Ahora en el oído contralateral, aquí un poquito. Ok, nueva pausa. Nuevamente, de las estructuras que queremos valorar, la vuelta media, la vuelta apical de la cóclea, la entrada del nervio coclear, bueno, aquí no se ve el acueducto, pero debe estar un poquito antes. Ajá, por aquí. Y aquí podemos, ya pasó el modiolo, el canal semicircular lateral, ahorita sale el canal semicircular superior y de último el posterior. Algo más que deberíamos de valorar en un paciente de protocolo de implante coclear en la resonancia en una secuencia T2. Gracias. Bueno, con los hallazgos en la resonancia y en la tomografía, ¿ustedes consideran que la paciente es candidata a implante coclear? ¿Sí, no y por qué? Buenas noches. Pues mira, ya de hecho los criterios para implante coclear pues ya son muy extensos, ¿no? Entonces la paciente es una paciente que es postlingual, es una paciente que es funcional, ama de casa, los nervios están ahí, aunque no tuviera, por ejemplo, nervios, aún así se podría implantar, ¿no? Inclusive, pero bueno, ella es postlingual, sabíamos que tenía, todo bien, entonces definitivamente es una muy buena candidata, de hecho, para ponerle un implante coclear. Y ya si estuviéramos en primer mundo le podríamos poner inclusive 2, pero con 1 yo creo que le va a ir bastante bien. Entonces, ella sí es buena candidata. Ajá, en particular ella. Ok. Entonces… perdón, en cuanto a la técnica, el hecho que tenga su cóclea osificada, pues nada más se cambia la técnica. Hay diferentes tipos por eso de electrodos para hacerlos, entonces nada más no cambia nada. Y con los hallazgos tomográficos y por resonancia, ¿qué oído decides tú que es, y audiológicos, qué oído decides que es el más adecuado para implantar? Le operaría el derecho, doc, porque el izquierdo tenía el bulbo de la yugular, lo vimos, que estaba más procidente, entonces el derecho, ambos estaban anacúsicos, entonces eso sí no me, como que no,
entonces le operaría el derecho. Yo sé que tenía reflejos todavía en el izquierdo, pero pues por el tipo de cirugía yo le operaría el derecho. Exactamente. Bueno, como comentamos, pues es una paciente que es excelente candidata, es una paciente joven, poslingual, que cumple con criterios audiológicos, tomográficos y por resonancia, que cumple con criterios psicosociales, que tiene un adecuado nivel socioeconómico, que se compromete con los cuidados posteriores a la colocación del implante y a la rehabilitación. Bueno, eso en primera instancia, ¿no? De acuerdo a la evaluación de trabajo social y psicología. Y pues sí, efectivamente se escogió el lado derecho, porque a pesar de que en el derecho sí se observan algunos cambios en la cóclea, en cuanto a la autoesclerosis coclear, eso no contraindica la colocación de un implante coclear. Sí, como dice la doctora, cambia la técnica, tal vez cambia el tipo de implante que el cirujano pueda escoger, y únicamente, pues realmente el doctor que realizó el implante mencionó que en cualquiera de los dos se pudo hacer. Lo del seno sigmoides sí es un factor, pero no es un factor decisivo. Básicamente se realizó del lado derecho porque pues es lo que el doctor normalmente acostumbra hacer siempre y cuando el oído derecho se encuentre en condiciones, y así es. Realmente pudo haber sido cualquiera de los dos. Por anatomía no hay alguna contraindicación para implantar el oído izquierdo. Entonces, vamos a ver el tratamiento. En nuestro caso, bueno, ahorita lo vamos a ver en la revisión, pero no hay una guía específica de qué implante debes de escoger en un paciente en un caso de autoesclerosis. Las indicaciones son las mismas que en un paciente con cualquier otra causa de hipoacusia neurosensorial profunda, pero sí hay algunas recomendaciones de las casas comerciales de qué implantes pueden ser menos difícil, tanto la vía de acceso, y pueden tener menos complicaciones. En nuestro caso, decidimos la colocación de un implante Hi-Res Ultra con electrodo High Focus Mid-Scala de Advanced Bionics. Este es un implante bastante factible para estos casos porque es un implante precurveado de posición medial, comparado con los de pared lateral que pueden lesionar la cóclea, o los perimodiolares que pues pueden lesionar el modiolo. Se piensa en utilizar estos implantes específicamente en estos pacientes porque sabemos que aunque le pongamos el implante, pues la patología va a seguirse desarrollando, ¿no? Los focos de autoespongiosis van a seguir. Entonces, con la finalidad de no lesionar alguna de las estructuras y no complicar un poquito más la cirugía de lo que ya es la colocación de un implante coclear. Entonces, este implante, además de esas propiedades, pues cuenta con 16 circuitos de salida o electrodos y 120 sitios de estimulación, que en pacientes jóvenes y en niños son ideales porque permiten un entendimiento mejor de los tonos. ¿Okay? Además, las otras razones por las que se decidió este implante es porque el 95% se ha demostrado que son atraumáticos y solo tienen un potencial de migración de 0.28 milímetros comparado con otros. No estoy diciendo que los otros no sean buenos, las otras casas Cochlear y Medel. Sin embargo, para el caso específico de esta paciente, este sería, en nuestra experiencia, el implante. Entonces, aquí tenemos el video. Bueno, aquí obviamente ya se hizo la mastoidectomía cortical, se identificó el nervio facial, ya se realizó el bolsillo para la colocación del implante y pues se realizó también la timpanotomía posterior. Aquí ya estamos a nivel del nicho de la ventana redonda, que como les comentaba, tanto en la tomografía pues no se ve alterada, por lo cual pues se decidió un abordaje a través del nicho de la ventana redonda. Aquí se está insertando el electrodo con apoyo del estilete que viene con el implante de Advanced Bionics, y posteriormente se extrae el estilete dejando el implante coclear en su sitio. También posterior a esto se realizó telemetría, evidentemente, con un resultado positivo en los 16 circuitos de salida. Y ya posterior al retiro del estilete y la colocación del implante en su lugar, pues ya se colocó el implante en el bolsillo que se realiza en la mastoides. Y finalmente se corta un pequeño injerto de un poquito de fascia y músculo para colocar dentro del nicho de la ventana redonda, ¿no? Y evitar la movilidad de este. Posteriormente, pues ya se colocó el resto del implante coclear y se realizó un cierre por planos. A la paciente se le hizo posteriormente una radiografía, sin embargo no contamos con ella.
En nuestro hospital no hacemos tomografías posteriores a la colocación de un implante, yo sé que en muchos sí lo hacen, pero en el nuestro por diversas situaciones no se realiza, pero pues realizamos radiografías transorbitarias para ver que la colocación haya sido adecuada. El implante se activó a las 4 semanas posteriores sin ninguna complicación. Listo. Si tienen alguna pregunta al final de la revisión. Buenas noches, vamos a dar la revisión bibliográfica. Entonces, como ya se estableció, el diagnóstico es otoesclerosis. Vamos a dar los puntos clave para el diagnóstico de esta patología. Algunos otros autores también la conocen como otoespongiosis. Es una enfermedad caracterizada por una remodelación ósea anormal limitada a la cápsula óptica y al estribo. Esta remodelación ósea incluye resorción ósea, depósito óseo y proliferación vascular. Ahora, los focos lesionales, dependiendo de dónde se localice, puede dar síntomas cocleares, vestibulares o mixtos. Lo más frecuentemente afectado en un 80% es la platina y en un 20% se puede llegar a afectar la ventana coclear, la zona pericoclear o el conducto auditivo interno. Con respecto a la epidemiología, es una de las principales causas de hipoacusia conductiva con membrana timpánica íntegra. Con respecto a la prevalencia, más o menos se dice que es en 1% de la población a nivel global. Predomina en el sexo femenino en una relación 2:1. La edad promedio de diagnóstico es de 30 a 50 años de edad. En un 75% de los casos se suele afectar ambos oídos y la forma familiar establece que de 3 a 58% se encuentran en su prevalencia. En la forma familiar el inicio de la enfermedad suele ser más precoz y la evolución más rápida. De hecho, es más frecuente que se afecte el laberinto y en la tomografía vamos a ver focos de otoesclerosis más extensos y una enfermedad bilateral. Con respecto a los factores de riesgo, como ya les comenté, lo más frecuentemente afectado es en el sexo femenino, específicamente en la población caucásica. También los antecedentes heredofamiliares son importantes en un 60%. Se considera que esta enfermedad tiene una herencia autosómica dominante con penetración incompleta. De igual forma, otro de los factores de riesgo importantes es la exposición al sarampión y los trastornos inmunológicos, como el lupus eritematoso sistémico. Factores hormonales como la pubertad, embarazo y la menopausia suelen ser gatillos que exacerban la hipoacusia en los pacientes con otoesclerosis ya preexistente. Ahora, en la remodelación ósea ocurre normalmente en el 10% en todas las regiones esqueléticas, específicamente en la cápsula óptica, que tiene muy poca remodelación ósea, tiene una tasa de aproximadamente 0.13%, que en pacientes ya con otoesclerosis la remodelación ósea dentro de la cápsula óptica pues va a aumentar. Entonces va a existir una acumulación de depósitos óseos con un daño estructural preexistente y empeorando la transmisión normal del sonido del paciente. Entonces es una remodelación ósea anormal, se va a establecer en 3 fases. La primera fase va a ser una otoespongiosis en donde aumenta la actividad de los osteoclastos y de la microvasculatura. Posteriormente, en la segunda fase, que se considera una fase de transición, los osteoblastos van a dejar depósito de hueso esponjoso y donde los osteoclastos anteriormente hicieron una reabsorción ósea previa. Y finalmente, en la tercera fase, que es la de la autoesclerosis propiamente, estos depósitos óseos esponjosos se transforman en hueso denso, que termina por estrechar la microcirculación que se formó en la primera fase de la otoespongiosis. Con respecto igual a la fisiopatología, la remodelación ósea anormal se considera una displasia ósea primaria que va a estar limitada en este paciente, en este tipo de pacientes, a la cápsula óptica. Los focos lesionales, que son múltiples, se consideran polimorfos y son polimorfos porque pueden tener o hueso esponjoso, zonas de fibrosis y de esclerosis. Se pueden presentar en focos cartilaginosos y vestigios embrionarios del desarrollo de la cápsula óptica. Principalmente, lo más afectado va a ser la físula antefenestram, como lo podemos ver en la imagen del lado derecho. Se va a ver un foco de otoesclerosis desarrollado a nivel de la físula antefenestram y que bloquea la parte anterior de la platina en la tomografía del lado derecho. Otros sitios donde frecuentemente se puede presentar otoesclerosis es la físula postfenestram o la lámina media de la cápsula óptica. En menos frecuencia también se puede llegar a afectar la ventana redonda, conductos semicirculares, la sutura petroescamosa y la base de la apófisis estiloides. Con respecto a la clínica, va a ser una hipoacusia conductiva lentamente progresiva, va a ser bilateral en el 75% de los casos y asimétrica.
Esta característica es que empeora con tonos y o frecuencias más bajas, y en un estadio avanzado, ya cuando existe afectación coclear en un 10% de los casos, es cuando va a generar un compromiso neurosensorial. En 50% de los casos se puede presentar tinnitus y 10% de los casos pueden presentar vértigo. Y bueno, el vértigo como tal no está presente a menos que la autoesclerosis haya extendido al oído interno y afecte los canales semicirculares. En la exploración física vamos a observar, como en el caso de la paciente, una membrana timpánica normal. También podemos llegar a observar en 10% de los casos el signo de Schwartz, que es la imagen del lado derecho que podemos observar. Es una mancha rosa retrotimpánica al nivel del promontorio, y esto pues, básicamente traduce un incremento en la vascularidad del promontorio durante la fase activa de la enfermedad. Con respecto a la acumetría, el Rinne va a estar negativo, el Lewis va a estar negativo y el Meunier positivo. El Weber tiende a lateralizar al lado afectado. En los estudios complementarios debemos de solicitarle a todos los pacientes una audiometría, tanto para diagnóstico de la enfermedad como para seguimiento de la patología. Se puede presentar, como ya lo habíamos comentado, como una hipoacusia conductiva o mixta o neurosensorial en caso de que se afecte la cóclea en el 10% de los casos. Al inicio de la enfermedad, la anquilosis estapedovestibular provocó una afectación aislada de las bajas frecuencias y básicamente va a bloquear los movimientos de inercia de la cadena osicular, afectando la conducción ósea. A medida que la placa del estribo se fija a la ventana oval, la hipoacusia conductiva tiende a empeorar, y esto está indicada básicamente por un ensanchamiento del hueso aire y comienza a afectar todas las frecuencias del paciente. Si le pedimos un timpanograma, el timpanograma va a estar dentro de parámetros normales. Ya en casos extensos de autoesclerosis va a existir un aplaneamiento secundario, una anquilosis grave. Se pueden presentar curvas AS en estadios intermedios y AD en estadios avanzados. El reflejo estapedial va a estar abolido, y en las formas precoces de la enfermedad se puede observar una doble deflexión de la curva del reflejo estapedial al comienzo y al final de este, que es el efecto on-off característico de la autoesclerosis. Con respecto a los estudios de imagen, está indicado realizar una tomografía. Esta tomografía debe de ser de elección de alta resolución con cortes finos de oído, con cortes de 0.2 a 0.5 milímetros. Lo que vamos a observar en esta tomografía son hipodensidades en la cápsula óptica, engrosamiento del estribo, ensanchamiento de la ventana oval, y también podemos observar característicamente el signo del doble anillo, como lo podemos observar en la imagen del lado derecho. Y esto es cuando existe afectación coclear al demostrar un área desmineralizada que limita la cóclea. Entonces, en la clasificación tomográfica, para repasarla, el tipo 0 básicamente es una tomografía sin alteraciones, hay ausencia de hipodensidades preestapediales. Cuando se considera un tipo 1A, es que ya existe una afectación aislada propiamente de la paraplatina, está engrosada e hipodensa, y va a medir más de 0.6 milímetros, recordando que el grosor normal de la platina es de 0.3 milímetros. En caso de que sea del tipo 1B, la hipodensidad es preestapedial y, como podemos observar con la flecha negra, es menos de 1 milímetro. La tipo 2 es cuando ya rebasa más de 1 milímetro, pero todavía no tiene contacto coclear. En el tipo 3 podemos observar en la imagen del lado izquierdo una hipodensidad preestapedial con contacto coclear propiamente, y ya en el tipo 4A es cuando existe una hipodensidad pericoclear. En la imagen del lado derecho podemos observar esta hipodensidad delante, debajo y medial de la cóclea. Finalmente, el tipo 4B, que es en estadios ya muy avanzados de autoesclerosis, la hipodensidad se presenta posterior y puede llegar a afectar conductos semicirculares o al vestíbulo propiamente. También pueden existir focos laberínticos posteriores localizados en el perímetro de los conductos semicirculares, tanto lateral como posterior, frecuentemente. Existe otra clasificación, que es la clasificación de Fraise, que es la presencia de focos propiamente ya en la ventana coclear. Se va a clasificar en 4 grados. El grado 1 es cuando la ventana coclear no tiene afectación y se encuentra dentro de parámetros normales. Grado 2, cuando existe una afectación ya sea del borde externo o del borde interno de la cóclea. Y el grado 3 es una obstrucción completa de la ventana. Finalmente, ya en casos más extensos de autoesclerosis, el grado 4 es una calcificación propiamente ya de la rampa timpánica. Los diagnósticos diferenciales que tenemos que distinguir en este tipo de pacientes son aquellos que impliquen un bloqueo osicular, por ejemplo, la calcificación de un ligamento osicular, la anquilosis del martillo o del yunque.
Tumores en el oído medio, por ejemplo, lo más frecuente en este tipo de pacientes es paraganglioma o una lesión osicular traumática. De igual forma, tenemos que establecer diagnósticos diferenciales con otras aplasias menores y malformaciones osiculares. También podemos establecer el diagnóstico diferencial con un síndrome de Minor, que es la dehiscencia del canal semicircular superior, y esto puede generar síntomas de tercera ventana, como el fenómeno de Tulio, que se presenta con estímulos sonoros intensos. También se puede presentar el síndrome de Gaucher como un diagnóstico diferencial o una sordera de FN3 ligada al X. Este es característico en pacientes hombres, es una sordera considerada no autosómica, y esta fístula va a generar una hipertensión laberíntica, por lo que puede haber fuga de líquido perilinfático y va a estar contraindicada la cirugía de autoesclerosis. Otra de las enfermedades poco frecuente, con una prevalencia de 1.5% en la población global, es la enfermedad de Lobstein, que bueno, va a ser una enfermedad genética donde va a existir hiperlaxitud ligamentaria y disminución de la fragilidad ósea. Esto es debido a la disminución de las fibras de colágeno tipo 1. Buenas noches, continuando con la revisión, vamos a ver las diferentes modalidades terapéuticas en esta patología, ¿sí? Sabemos que el objetivo del tratamiento va a ser disminuirla o detener la progresión de la discapacidad, la rehabilitación auditiva del paciente y, por supuesto, la más importante, mejorar la calidad de vida. Entre las diferentes opciones terapéuticas tenemos el tratamiento quirúrgico, farmacológico o el rehabilitador. En la parte del estudio de los tratamientos farmacológicos vamos a revisar algunos estudios que analizan el uso de bisfosfonatos, ¿sí?, en pacientes con otoesclerosis. Este es un metaanálisis, una revisión sistemática para evaluar la efectividad de los mismos en pacientes con esta patología. Aquí podemos evidenciar, sí, los diferentes estudios que se integraron, sí, como parte de la revisión, en el cual vamos a tener diferentes estudios audiométricos posterior al control de los bifosfonatos. Sí, van a ser 4 básicamente. El último va a ser una continuación, ya ni colaboradores, a largo plazo. Sí, se va a ver el uso de el etidronato comparado con placebo y se va a realizar estudios audiométricos. Aproximadamente el seguimiento va a ser de 6 a 24 meses. Y en los otros estudios, efectivamente, también van a ser comparados con placebo, y en el último, Quesnel y colaboradores, va a ser comparado bifosfonatos entre grupo del mismo fármaco, ¿sí? Vamos a concluir que en el estudio de Vicente y colaboradores no se demostró deterioro o mejoría significativa post-tratamiento, ¿sí?, en la conducción ósea, gap óseo aéreo entre los participantes que recibieron alendronato versus placebo, como ya les mencioné, ni tampoco se demostró significancia estadística en la discriminación auditiva a los 6 meses post-tratamiento. Se hizo un seguimiento por 24 meses. En Kennedy y colaboradores demostraron la mejoría en los resultados audiométricos en pacientes tratados con etidronato, sin embargo la diferencia no fue significativa comparado con el grupo placebo, con una P de 0.20. Quesnel y colaboradores pues hicieron un análisis retrospectivo en pacientes con hipoacusia neurosensorial que demostró la estabilización en las pruebas audiométricas y discriminación fonémica, más nada. Y lo que les comenté al principio, Yan y colaboradores, es un seguimiento a largo plazo del estudio previamente mencionado, en el cual sí reportan una mejoría en las pruebas audiométricas en más del 50% de los pacientes. Aquí tenemos otro estudio en el cual, es un estudio retrospectivo en un centro terciario, en el cual analizan el uso de bifosfonatos de tercera generación en pacientes con otoesclerosis ya avanzada. Aquí van a evaluar la audiometría tonal, la discriminación fonémica en cada oído antes y posterior al tratamiento, ¿sí? Los criterios para decir que hubo un cambio significativo se establecieron como un aumento de 10 decibeles en la audiometría tonal
y de 4 a 18% en la discriminación fonémica, ¿sí? Mostraron una estabilización de la progresión de la enfermedad en seguimiento durante 13 meses. Sin embargo, al ser un grupo pequeño de pacientes, no cuenta con evidencia suficiente. Respecto al tratamiento quirúrgico, pues ya todos conocemos, tenemos la opción de la estapeotomía, estapectomía. Estas pues se van a plantear usualmente cuando nuestro paciente todavía está en estadios tempranos y presenta una hipoacusia conductiva, una discriminación fonémica del 60% y por supuesto siempre para considerar un procedimiento quirúrgico el buen estado general del paciente. En este estudio vamos a comparar, revisar la estapeotomía, el procedimiento en pacientes candidatos a colocación de implante coclear, o sea que ya presentaban una hipoacusia neurosensorial profunda. Aquí se realiza una búsqueda de 243 artículos, de los 9 fueron seleccionados según los criterios de inclusión, más la adición de 9 pacientes posoperados de estapeotomía en el Hospital de Ámsterdam, que es donde se realizó el estudio, ¿sí? Se realizó una prueba de efectos aleatorios para el análisis. Se concluyó que el 72% de los pacientes ya no cumplían criterios para la colocación de implante coclear, a pesar de que en un principio pues sí eran pacientes que cumplían criterios para la colocación del mismo. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? En la audiometría tonal recuperaron de 112 a 80, ¿sí? Postoperatorio, y la discriminación fonémica de un 11 a 59%. Y pues concluyeron que la estapeotomía más el uso de auxiliares auditivos es una excelente opción de primera línea en pacientes incluso con otoesclerosis avanzada. Lo que ya mencionamos y pues ustedes también lo comentaron, que el implante coclear sería pues el tratamiento ideal idóneo si el paciente cumple con todas las características que ya comentamos durante el caso clínico. Sin embargo, pues quisieron comparar, el objetivo de este estudio fue comparar los resultados audiológicos entre pacientes con otoesclerosis avanzada que fueron sometidos a la colocación de un implante coclear y pacientes con las mismas características, pero se les realizó una estapeotomía, ¿sí? Se concluyó que los pacientes a quienes se le colocó el implante coclear tuvieron resultados estadísticamente significativos respecto a las pruebas audiométricas, la calidad de vida según cuestionarios, ¿sí? Sin embargo, la estapeotomía también tuvo buenos resultados en el 50% de los pacientes. Esto es importante considerar, pues, para evaluar si a veces no tenemos a la mano siempre, como la doctora dijo anteriormente, lo ideal sería, pues, si cumplen los criterios, colocación de implante coclear bilateral, pero a veces no tenemos ni la opción para un oído, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de mejorar la calidad de vida del paciente de alguna manera. Y también podemos concluir que no existieron diferencias en los resultados audiométricos en pacientes que fueron sometidos a la estapeotomía de primera instancia y posteriormente a la colocación del implante coclear en un segundo tiempo, que si se lo hubieran puesto en un primer tiempo. Lo que ya comentamos, sí, las indicaciones para la colocación de un implante coclear ahora son muy extensas. Básicamente, la hipoacusia neurosensorial severa profunda en rango de las frecuencias del lenguaje. Obviamente también que las condiciones, el paciente cuente con las condiciones de rehabilitación adecuada, el estado psicológico, por algo se hace la evaluación junto con psicología, trabajo social, etc. La discriminación fonémica menor o igual al 60% con el uso de productos amplificación de sonido personal en el mejor oído y menor o igual del 50% en el oído implantar, ¿sí? Muy importante simplemente pues mencionar que es importante verificar los focos de osificación de la cóclea, la ventana redonda para poder normar el plan quirúrgico. El Otoplan es un software diseñado específicamente para los implantes cocleares de MED-EL, sí, pero es una herramienta muy útil si es que consideramos la colocación de los implantes de esta casa comercial. Básicamente nos crea un modelo 3D de la cóclea del paciente utilizando los estudios de imagen del paciente, ¿sí? Entonces esto nos ayuda a ver cómo encaja la guía de electrodos, ¿sí? Y también para la medición de la misma, es decir, para no tener una inserción fallida, una inserción incompleta, básicamente para una mayor planeación quirúrgica e individualización del paciente.
Bueno, este estudio en el que se utilizó el otoplan en pacientes implantados con otoesclerosis avanzada concluyó que los resultados en pacientes, se comparó con los resultados de pacientes que se les colocó un implante coclear, sin embargo, sin el uso o apoyo de este software. En el primer grupo se descartó fibrosis u osificación gracias a las reconstrucciones y se detectaron también 2 pacientes que sí presentaban estos datos. Eso ayudó a poder escoger una guía más pequeña para evitar pues la inserción incompleta, ¿sí? Y no obtener los resultados esperados en el paciente, ¿sí? Y del segundo estudio que tenemos, que es la colocación de un implante coclear en pacientes con una otoesclerosis avanzada, más el uso o apoyo de la endoscopía, es que permite una mejor visualización de las estructuras, por ejemplo, la escala Timpani, sin la necesidad de pues ampliar el fresado, ¿no? Respecto al tratamiento rehabilitador, vamos a tener los implantes de conducción ósea que convierte la señal acústica, como todos sabemos, en vibraciones, y estas señales estimulan al oído interno, ¿sí? Los implantes de oído medio que amplifican las señales acústicas recibidas a ese nivel para una mayor vibración de la cadena osicular, y los auxiliares que van a amplificar las señales acústicas creando una mayor energía en el oído externo. O sea, la percepción del sonido es normal, es la misma, pero sin embargo es más fuerte. En esta parte pues se comparó un estudio que comparaba la estapeotomía versus el uso de auxiliares auditivos en pacientes también con una hipoacusia, pero conductiva en las fases iniciales. Y pues sí fue estadísticamente significativo que los pacientes sometidos a la colocación del implante coclear, pues según cuestionarios de Glasgow, refirieron que tenían una mejor calidad de vida, referían una mayor satisfacción y mejores resultados audiométricos. Sin embargo, la estapeotomía continúa siendo una opción efectiva, más la colocación de implantes cocleares con un segundo tiempo en el caso que ésta sea fallida o pues tengamos una progresión de la enfermedad. En general podemos concluir respecto a los diferentes estudios que les mencioné que el uso de bifosfonatos pues todavía merita mayor estudio, no tenemos una evidencia alta, ¿sí?, para el uso de los mismos, sin embargo pueden ser efectivos. El implante coclear sería la mejor opción terapéutica, sí, si se cumple con los criterios y las características. Sin embargo, no debemos descartar la estapeotomía o estapeectomía dependiendo de las características del paciente, más el uso de auxiliares, ¿sí?, del tratamiento rehabilitador. ¿Alguna duda o pregunta que tengan respecto a toda la presentación? Bueno, si no, muchas gracias por su atención y participación. Y queríamos agradecer al doctor Alejandro Espinosa, que a pesar de que el día de hoy no nos pudo acompañar, estuvo al pendiente durante todo el proceso de preparación de la sesión. Gracias. Muy brevemente, soy Rogelio Chaboya, soy médico adscrito del Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Y bueno, con esto, en primer lugar, la impresión después ya de mucho tiempo con estas sesiones a las que están asistiendo ustedes, pues tienen aproximadamente 20 años que las empezamos a hacer en el Hospital General. En mi época, cuando yo era jefe del Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del hospital, y me da mucho gusto la participación que tienen todos ustedes, la asistencia que tienen todos. Sabemos que hay 11, quizás más, 12 sedes de otorrinolaringología en la Ciudad de México y algunas en el Estado de México también. Y bueno, me da una gran satisfacción ver la presentación. No voy a hablar del caso porque es de mi hospital. Creo que está muy bien presentado. Pero sobre todo la participación de los jóvenes. La mayoría de ustedes veo que dominan, muchos de ustedes, la patología. No olvidarse de la clínica. Sobre todo pienso que en este tipo de casos
¿En qué se piensa primero? Lo primero, pues en una autoesclerosis fundamentalmente, pero desde luego como se presenta, pues es un reto diagnóstico muy importante. Aquí les faltó preguntar en un inicio qué tan profunda era la sordera. Les faltó preguntar eso. ¿Qué más en un momento dado? Pues ¿qué es más frecuente en un momento dado? Desde luego la autoesclerosis coclear es un reto diagnóstico de siempre. Nos da mucho gusto que en las instituciones se estén colocando los implantes, a lo mejor no tantos como quisiéramos. En nuestro hospital han tenido un gran auge por diferentes razones, bajo el liderazgo del doctor Espinosa, pero también en todos los hospitales de ustedes tienen idea de cómo ha ido evolucionando. Así que es muy satisfactorio ver que antes, cuando iniciamos los primeros implantes cocleares, nosotros fuimos también de las sedes que los pusimos primero hace muchos años, junto con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con el doctor Soda, Carlos de la Torre en el Hospital Infantil, Pedro Berruecos y su servidor en el Hospital General. Quizás de los institucionales son de los primeros y después las series más grandes, pero también el Instituto Nacional de Rehabilitación, el GEA González, todos pues han progresado. Así que no me queda más que felicitarlos a ustedes por sus comentarios, que fueron muy acertados. Es bastante difícil ver en los estudios tomográficos a veces. Me complace mucho que supieron dar bien las clasificaciones más actuales y sobre todo que tenemos que brindarles a los pacientes alguna esperanza más, aquellos que fallaban. Desde aquellas épocas de la fenestra nova ovalis que empezaron de principios del siglo XX, incluso antes ya había ciertos procedimientos como la movilización del estribo hasta llegar a esto. Vemos que la medicina basada en evidencias, vemos que los medicamentos todavía no nos dan la confianza, ya no se habla mucho del flúor, ya pasamos esas etapas. Y el implante coclear de colocarse solamente a los niños pequeñitos de 1 año, ahora es una expansión, creo que muy importante, muy esperanzadora, y la limitación como siempre. Medicina basada en existencias. No tenemos recursos a veces, pero me da mucho gusto que sigan estas sesiones, felicito a la sociedad y bueno, me da mucho gusto reintegrarme a mi hospital ahora como miembro activo. Antes ya conocí a algunos de ustedes en la Facultad de Medicina, la División de Estudios de Posgrado, donde estaba adscrito, y simplemente felicitarlos. Muy bien, muchachos. Gracias. Bueno, pues le agradecemos al Hospital General su presentación. Definitivamente un caso muy bueno, el que le sacamos mucho provecho. Como dijo el doctor, es la clínica, ya tenemos muchos avances tecnológicos para diagnosticar, entonces tenemos mucho que estudiar. Nos vemos la próxima semana, el próximo mes. Que estén muy bien.